Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Bienvenidos al episodio 41 del podcast de BIM Praxis. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, parece casi ciencia ficción, pero es totalmente real. Vamos a analizar un vídeo que documenta una técnica emergente y tiene un nombre que suena, curioso, Vibe Coding. La premisa es muy simple, pero a la vez rompedora. ¿Puede un profesional, un experto en lo suyo, pero que no tiene ni idea de programar, crear sus propias herramientas? Y no para algo simple, sino para un software tan complejo como Revit. Nuestra misión hoy es esa, analizar a fondo el proceso, ver si es tan fácil como parece y, sobre todo, qué significa que la única habilidad que necesites para programar sea, saber pedir las cosas. Es una pregunta que en realidad lleva décadas en la industria. La promesa del low code o no code siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, siempre. Pero a menudo se quedaba en cosas muy simples, plantillas muy rígidas. Lo que cambia ahora, y el vídeo lo captura genial, es que la IA generativa no te da una plantilla, te da un programador junior. Me gusta esa analogía. Sí, un programador junior infinitamente paciente y que está disponible 24/7. Y va a hacer exactamente lo que le pidas. O sea, la barrera de entrada no es que haya bajado, es que se ha evaporado. Un programador junior infinitamente paciente. Qué buena descripción de la dinámica. Para entenderla, creo que lo primero es definir el término. El vídeo lo llama Vibe Coding, que suena un poco etéreo. Sí, un poco. ¿Qué es exactamente? Es ponerle música relajante al ordenador y esperar a que el código aparezca. Ojalá, ¿eh? No. Es un término informal, claro. Describe el proceso de generar código no escribiéndolo, sino describiendo su propósito. Su vibra, por así decirlo. Ah, vale. Le dices lo que quieres conseguir el resultado final en lenguaje normal y la IA lo traduce a Python o lo que sea. Y aquí es donde está el cambio de paradigma, ¿de verdad? La ventaja ya no está en quién sabe escribir un bucle for, sino en quién entiende mejor el problema. Claro. Tu experiencia en arquitectura, en ingeniería, acaba de recibir un superpoder. Un superpoder. Me quedo con eso porque el vídeo lo presenta casi como un manifiesto. Lo dice textualmente. Si nunca han escrito una sola línea de código, ese es el momento perfecto para intentarlo. Es una llamada a la acción en toda regla. Totalmente. Y para demostrarlo van directos al grano. El objetivo es crear desde cero una herramienta de control de calidad, un QA/QC, para un modelo de Revit. Y es un ejemplo brillante porque ataca un dolor real. Cualquiera que trabaje con BIM sabe que auditar parámetros es una de las tareas más críticas, repetitivas y donde es más fácil equivocarse. El trabajo que nadie quiere hacer. Exacto. Es el trabajo ingrato por excelencia. Un parámetro mal puesto o que se te olvida rellenar al principio puede provocar errores de cálculo, mediciones mal hechas o problemas muy serios en obra que cuestan miles. O millones. O sea, que no estamos hablando de un ejercicio teórico. Es un problema con consecuencias económicas muy directas. Directísimas. Y la petición a la IA, la verdad es que fue increíblemente clara. La dividió en 5 requisitos. El primero, la herramienta tiene que dejar que el usuario le diga qué parámetro quiere revisar. Lógico. Tiene que ser flexible. Hoy miras resistencia al fuego, mañana código de montaje. Que analice todos los objetos de la vista actual. Tercero, que identifique cuáles tienen ese parámetro vacío o nulo. Y ahora viene el cuarto punto que para mí es la clave de todo. A ver, déjame adivinar. La parte visual. Precisamente. El cuarto requisito era que la herramienta resaltara visualmente esos objetos infractores, que los pintara de un color llamativo dentro del modelo. No es un informe en un Excel. No. Es una respuesta inmediata ahí en tu entorno de trabajo. Y el quinto, ya para rematar, que muestre un mensajito con el número total de objetos que fallan. Un resumen al instante. Fíjate la belleza de esa petición. No necesitas saber nada de la API de Revit, ni de transacciones, ni de overrides gráficos.
pero sí necesitas un conocimiento profundísimo de tu trabajo para saber que pintar un objeto de rojo es 1000 veces más útil que un listado de IDs. Claro, la habilidad no es técnica. Es estratégica. Sabes qué pedir porque sabes cómo trabajas. Y aquí es donde el vídeo se pone fascinante, de verdad. Porque no te vende un cuento de hadas. No es pide y se te dará. No, para nada. Muestra la realidad, la cruda realidad, que es un proceso de prueba, error, frustración y, al final, éxito. El autor muestra su pantalla y el método es casi rudimentario. Paso 1. Escribe el prompt en ChatGPT. Paso 2. Copia el código y lo pega en un archivo de texto, script.py. Bueno, hay un pequeño paso previo que es importante. Un peaje técnico mínimo. El vídeo explica que para que Revit reconozca tu botón, tienes que crear una estructura de carpetas muy específica, Ah, es verdad. con nombres como .extension, .tab, esas cosas. Es un conocimiento de configuración, no de programación, pero es indispensable. Y eso la IA por sí sola no te lo va a decir. Buen apunte. Es como la fontanería previa. Una vez tienes eso, intentas ejecutar el script y, claro, lo que era de esperar. Error. Y aquí viene lo que me pareció casi un truco de magia. El copiar y pegar, no. Sí. El siguiente paso es copiar el mensaje de error, ese texto críptico que a los que no programamos nos da pavor, pegarlo en el chat y preguntarle ¿qué significa esto y cómo lo arreglo? Es que eso lo cabra todo. Hemos pasado de programar a lo que podríamos llamar depuración conversacional. Depuración conversacional. Claro, la habilidad ya no es interpretar un stack trace para ver qué librería ha fallado. Es simplemente ser un buen intermediario. Ves un problema, copias la evidencia y pides una solución. Es un bucle de feedback asistido por la IA. Espera. ¿Me estás diciendo que el método es, literalmente, copiar y pegar el error en el chat una y otra vez? Suena casi demasiado simple, como hacer trampas en un examen. Suena simple, pero no es trivial. ¿Pero es siempre así de sencillo? Yo me pregunto qué pasaría con un error más ambiguo, ¿sabes? Uno que no apunte a una línea de código, sino a un problema de concepto. Claro. Como que la IA no ha entendido la estructura de datos de Revit. ¿Puede la IA entender de verdad el contexto o solo busca soluciones a errores de sintaxis que ha visto millones de veces? El vídeo demuestra que para lo común funciona, pero la frontera está ahí. Y el vídeo es muy honesto con eso, ¿eh? El autor lo dice claro. Esto es de mucha paciencia. Vemos cómo pega el primer error, la IA lo corrige, prueba otra vez y salta un segundo error, totalmente distinto. Y de nuevo a copiar, pegar y corregir. No es un camino de rosas, ¿no? Es un diálogo, a veces frustrante, de varias vueltas hasta que por fin el script se ejecuta y ¡zas! El botón aparece en Revit. Esa transparencia es lo más valioso del vídeo. Te muestra que la IA no es una varita mágica, es una herramienta colaboradora. Es un martillo potentísimo, pero todavía necesitas al carpintero que sepa dónde clavar el clavo. Claro. Que vea que se está torciendo y lo enderece. Recuerdo haber pasado 2 días enteros hace años aprendiendo la sintaxis para hacer un simple override de color en la API. Ver que ahora se puede conseguir con una frase como pinta de rojo los objetos malos es un poco deprimente y alucinante a la vez. Puedo imaginarlo. Y lo más interesante es que, una vez que la herramienta funcionó, encontró 8 objetos con el parámetro vacío, y la cosa no acabó ahí. El éxito inicial solo fue el punto de partida. Claro. A partir de ahí, empezó a refinarla. Claro, pasas del funciona al cómo puede ser más útil. Es un proceso de desarrollo ágil en estado puro, pero con un equipo de una sola persona. La primera mejora fue muy directa. Ahora quiero que me menciones el ID de cada uno de los 8 objetos al final del mensaje. La IA regenera el código, lo prueba y funciona. Ya no solo sabes cuántos fallan, sino cuáles son. Es un salto cualitativo enorme. Con el ID, un usuario puede seleccionar ese objeto al instante y corregirlo. La herramienta pasa de ser un detector a ser una ayuda activa para solucionar el problema. Pero eso me plantea una duda. Vale, puede añadir el ID, pero ¿dónde está el límite? Podrías pedirle algo mucho más complejo como ahora, basándote en los errores, sugiéreme 3 soluciones y optimiza su coste. ¿No te vuelves peligrosamente dependiente de una caja negra que no entiendes? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es que sí. Hay un límite clarísimo.
La siguiente petición del vídeo lo demuestra. Le pide algo más sofisticado. Deja un listado que contenga ID, categoría y nombre de tipo en datos tabulares. Quería un informe bien estructurado. Exacto. Y esa petición, que parece simple, volvió a generar un código con errores. Tuvo que volver al ciclo de depuración. Esto nos dice que la IA actual es brillante generando trozos de código para tareas muy definidas, pero aún le cuesta mantener el contexto global o tomar decisiones de diseño. No puedes pedirle que te diseñe un coche, pero sí que te escriba el código para encender una luz del salpicadero. Entiendo. La escala importa. Y al final, tras más iteraciones, consiguió ese informe tabular. Pero es aquí donde el autor hace la observación final, que es la guinda del pastel. Sí. El script funcionaba perfecto, pero en el listado aparecían elementos como las cámaras del modelo, que son objetos internos de Revit y no tienen nada que ver con una auditoría de elementos constructivos. Un problema de contexto otra vez. La IA no sabe qué es una cámara en el contexto de un proyecto de arquitectura. Para ella es solo un objeto que cumple la condición. La siguiente iteración lógica que el propio autor sugiere sería pedirle, oye, ignora las categorías como cámaras o planos de referencia. Y la herramienta se va haciendo más inteligente, más específica. Es un ciclo de mejora continua que parece no tener fin. La herramienta evoluciona con las necesidades del usuario, de forma orgánica. Entonces, si intentamos resumir, ¿qué significa todo esto? Este fenómeno del vibe coding parece un cambio fundamental donde la habilidad crucial ya no es la escritura técnica del código. Exacto. La habilidad crítica se desplaza. Se va a 3 áreas. Primero, definir requisitos. La capacidad de articular con una claridad meridiana qué quieres. Segundo, resolver problemas de alto nivel. Tener la paciencia y la lógica para guiar a la IA en la depuración. Y tercero, y más importante, el conocimiento del dominio. El experto en la materia se convierte en el actor principal. Se invierten los papeles. Totalmente. La barrera técnica se desmorona y todo el poder vuelve a la experiencia y al conocimiento del sector. Ha sido un análisis, la verdad muy revelador, ver cómo una idea articulada en lenguaje natural se convierte en un botón funcional en una aplicación profesional, y no por arte de magia, sino por un diálogo persistente con una máquina. Un diálogo donde, por ahora, la paciencia y la visión humana siguen siendo el ingrediente que no se puede sustituir. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Si cualquier profesional, en cualquier campo, puede empezar a crear sus herramientas a medida simplemente describiéndolas, ¿qué innovaciones que ni imaginamos podrían surgir de mentes que hasta ahora estaban limitadas por esa barrera de la programación? ¿Qué pequeña utilidad que podría ahorrar horas de trabajo a la semana sería la primera que construiría cada cual en su propio campo? Recuerden que estos análisis, aunque utilicen voces sintéticas creadas por Notebook LM, en la selección de temas, investigación en las fuentes y en la dirección de este espacio se encuentra un humano, concretamente Julio Pablo Vázquez. Si hay algún error, sin duda será humano. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.